Bien, esta vez te traigo una gran historia que necesariamente tienes que escucharla para que entiendas que lo principal es que cambies primero tus pensamientos. Y en esta frase que leemos aquí, como título dice: el dinero no es la solución a tus problemas, que es como se llama este video, te quiero contar la historia de la familia que ganó la lotería. Pues no te voy a dar los nombres, pero posiblemente si es que tú te pones a investigar puedes encontrar millones de historias de estas. Yo me quedé con esta historia que te voy a contar ahora, pero es sorprendente cuando tú lees sobre esto, te das cuenta que más del 80% de las personas que han ganado la lotería llegan a estar en la misma situación. Pues bien, la historia empieza de una pareja que tiene 2 hijos. Él es un profesional y su esposa se dedica a quedarse en casa. Pues bien, él llevaba 2 años comprando boletos de lotería, que siempre era su sueño ganarse la lotería, y entonces a los 2 años de vivir comprando boletos de lotería, en uno de ellos gana una cantidad de dinero suficiente como para cambiar su estilo de vida. Entonces la primera decisión que toman es buscar una casa. No es exactamente esta casa, seguramente con el dinero que ganó no le hubiese alcanzado por una casa así, pero él sí que compra una casa en realidad mucho más grande de lo que necesitan. Por ejemplo, la casa que compran ellos tiene 2 habitaciones extras, con las cuales ellos dicen: las necesitamos para cuando tengamos visitas. Bueno, entonces te das cuenta de que el primer error es que compran una casa mucho más grande de la que necesitan. El segundo error es que empiezan a buscar su casa en el comercio, las que publican bienes raíces, así que lo que obtuvieron es la casa, una casa que está muy evaluada en el mercado. Significa que la podían haber comprado mucho más económica si es que contactaban directamente con los dueños y no directamente con bienes raíces. Bien, el segundo problema que tuvieron al comprar una casa fue que el dinero que habían ganado de la lotería no les era suficiente para la casa que ellos estaban comprando. Entonces decidieron pagar la mitad de contado con el dinero que tenían, y la otra mitad pues la sacaron como un préstamo al banco, haciendo una hipoteca de la misma casa. Entonces, los 2 errores que habían cometido ellos, primero era que estaban gastando el dinero que tenían en comprar una casa en donde iban a vivir, que significa que no les iba a producir más dinero, sino que iban a tener más gastos. Entonces el dinero que habían ganado se les estaba empezando a ir de sus manos. El segundo error que cometen es de haberse hecho una deuda para tener una casa que, como ya se los dije, no les está produciendo dinero. Entonces vamos a ver qué es a lo que conlleva esto. La siguiente decisión que ellos toman es comprarse un auto. Lógicamente que los millonarios tienen muchos autos, pero ellos no se preocupan por comprar un auto cuando tienen dinero. Lo que ellos se preocupan en hacer primero es construir activos, que era lo que ellos debían haber hecho con el dinero de la lotería. Primero debían haber construido activos que les diera dinero para poder gastarlo, para poder conseguir lo que ellos querían, como su casa o como un carro de lujo. Pues entonces, con el otro 50% de dinero que ganó de la lotería, pagó también una cierta parte de un carro que él no lo necesitaba. Me estoy refiriendo a que se compró un carro de lujo y no un carro cualquiera. Entonces, al tener una casa de lujo y un carro de lujo con dinero que él había ganado, adquirió 2 deudas, la del carro y la de la casa. Entonces, el primer mes, cuando empezaron ya a correr las cuentas de la casa y del carro, tuvo que retrasarse en una. Fue primero la de la casa. La excusa que él dijo era que de su trabajo le habían descontado algunas horas, así que no podía cubrir el préstamo que estaba haciendo, pero que al próximo mes lo cubriría. En el siguiente mes
Entonces cubrió la deuda de la casa, pero ya no cubrió la deuda del carro, así que las llamadas empezaron ya por la deuda del carro. Después de eso, un tercer error que cometen es que traiciona a su esposa con otra mujer, y una noche que llega a casa se reúne con toda su familia, evidentemente se los confiesa y le dice a su esposa que ese es el último día que va a vivir con ellos porque se había conseguido otra mujer. Bueno, entonces, ¿qué sucede en esto? Que al final de cuentas perdieron la casa y perdieron el carro, ya que su esposa se había dedicado a quedarse en casa, él tenía que trabajar, pero había tenido dos deudas que tenía que pagar. Entonces no le alcanzaba para cubrir esas deudas, porque aparte de que el carro y la casa le estaban generando más gastos, entonces no tenía dinero suficiente. Sucedió que toda su familia se destruyó. Entonces su esposa, la última afirmación que hizo es que si él no se hubiera ganado la lotería, entonces nada de eso habría sucedido. Ellos hubieran seguido siendo una familia feliz. Pero en realidad el problema no fue el dinero, el problema fue las decisiones que él tomó con ese dinero, como comprar una casa que no necesitaba, un carro que no necesitaba, y adquirir dos deudas malas que lo llevarían a la quiebra definitivamente, y a estar en una peor situación de la que había estado antes. Eso es lo que le sucede por lo general a todas las personas que ganan la lotería. Por eso es que nosotros afirmamos que el dinero no es la solución. Pero ¿cuál es la solución a los problemas económicos? El cambio de hábitos y de creencias. Eso sí lo es. Cuando tú cambias tus pensamientos, entonces el dinero empieza a llegar y sabes cómo administrarlo. Por eso te recomiendo que veas los videos de administración de dinero para que entiendas lo que te estoy diciendo, cómo debes administrarlo. Y bueno, todo empieza con cambiar los pensamientos. Espero que te haya gustado esta historia y que te haya ayudado para reflexionar en lo que estás haciendo con tu dinero.